Cristo, este tiempo, prepárelo. Prepare su mente, prepare su corazón. Y esta palabra yo sé que usted la va a guardar. Y siempre va a recordar al pastor Alex. Porque a través de ello hay bendición a su vida. ¿Cuántos quieren decir, háblame Señor? Háblame Señor. Prepare su mente, prepare su corazón. Predique, nos dice, gloria sea a Cristo. Gloria sea, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, de verdad que el Señor es bueno. Y el que diga que no, de verdad que no ha recibido o no quiere reconocer que Jesucristo es el dador de todo. Señor es bueno, mis hermanos. Mire que no estaba planificado que yo viniera para acá esta semana. En los planes no estaba. Pero el Señor quiso que yo viniese y nos ha bendecido poderosamente. Hemos tenido una semana de trabajo duro con el pastor y gracias al Señor, el Señor nos ha dado la victoria. Hemos trabajado bastante, hemos salido a evangelizar, a predicar, a enseñar y el Señor nos ha dado almas para Él en esta semana. ¿No se alegran? Gloria a Dios. Pónganse en pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca libro o evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Vamos a hablar sobre este tema. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Marcos, capítulo 16, verso 15 y verso 16. Amén, amén. ¿Sí estamos allí ya? Amén. Y les dijo, ¿quién? Jesús. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será Salvo. y el que no, ¿qué pasará? Será condenado. Será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de usted, amado Dios, dándote gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor Jesús, y para siempre es su misericordia. Señor, hoy te suplico, Señor, que sea usted hablando a mis hermanos, Señor, a las personas que están aquí. Háblale, Señor, que no sea el hombre, Señor, sino usted, Señor, por medio de este su siervo, Señor. Hábleme a mí y habla a cada uno de ellos, Señor Jesús, tu mensaje de salvación. ¿Puede sentarse, por favor? Vamos hoy a hablar un poquito del bautismo. Amén. Escúcheme bien, vamos a hablar del bautismo. Amén. Dice el Señor que el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, ¿qué va a pasar con él? Será salvo. Pero en la Biblia tenemos un problema que ha sido una discusión desde el año 382, casi del año 400, hasta nuestros días. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál se imaginan ustedes? A ver, ayúdenme. Quiero ir despacio para que ustedes aprovechen. ¿Cuál será ese problema? Desde el siglo III hasta nuestros días tenemos un gran problema. ¿Cuál será? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por los títulos. ¿Por qué? Por los títulos. Los títulos. Tenemos en la Biblia dos bautismos. Uno en Mateo 28, 19, que el Señor dice allí, vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos ¿cuántos? Tenemos el primero, ¿sí o no? Pero también tenemos otro bautismo, que es el de Hechos
2:38 o el bautismo apostólico. ¿Qué dice Hechos 2:38? Ayúdenmele allá a la dama, por favor. Hechos 2:38, ¿qué dice? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para el perdón de los pecados. La pregunta es, ¿cuál de estos dos bautismos se refería a Jesús, que es el que salva? Porque dice, el que crea y fuere bautizado, ¿qué será? Salvo. ¿A cuál de los dos bautismos? Encontramos dos bautismos. Y esto, si nosotros nos vamos a la aplicación bíblica, resulta que es contrario a lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4. Que nosotros lo sabemos. ¿Qué dice Pablo 4:6? En Efesios 4:6, ¿qué dice? ¿Qué dice? 4:5, ¿qué dice? Lo citamos. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, si nosotros miramos Mateo 28:19, Hechos 2:38 o el bautismo apostólico, Hechos 10, Hechos 8, Hechos 19, miramos y resulta que eso es contradictorio a lo que dice Pablo. Un solo bautismo. ¿Cuál de los dos bautismos entonces es el que salva? Hechos 2:38 dicen por aquí. Y si pregunto, otro va a decir Mateo 28:19. ¿Será que es contrario el uno del otro? ¿Será? No. Vamos a mirar por qué, y espero que ustedes, voy a hablar despacio. ¿Tienen afán? ¿Tienen afán o quieren aprender? Con el pastor demoramos más de 2 horas haciendo el estudio. Voy a sintetizarlo un poquito. Entonces encontramos esto, un solo bautismo. Ni Mateo 28:19 es contrario a Hechos 2:38. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? Porque hay un nombre en los 3 títulos. Hay un nombre. Escuche bien. Mateo, el Señor dice, y lo vamos a mirar desde 2 puntos de vista, Mateo 28:19, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista histórico. Vamos a mirarlo. El Señor le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos, bautizándolos ¿en qué? En los nombres. No, en el nombre. ¿Cómo que no? En el nombre. En el nombre Amén. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos nombres hay allí? Uno. Vamos a mirar en la ecuación cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Según quién? ¿Según quién? ¿Según quién? La Biblia. Vamos a mirar según los apóstoles. ¿Por qué ellos bautizaron en el nombre de Jesús? Pues vamos a llegar a la conclusión que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar. Miremos. Primeramente vamos a mirar, para Pablo, Jesús es el Padre. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que para Pablo Jesús es el Padre? Amén. Yes. Leámoslo, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16. Y miremos que en esa misma carta, Pablo dice que Jesús es el Espíritu Santo. Recordemos algo. Colosenses 3:11, Pablo dice que Cristo es el todo. ¿En quién? A ver, ¿es el todo en quién? En todos, muchachos, hermanos, en todos. Cristo es el todo en todos. Jesús es el todo en todos. Es decir, que para Pablo decir que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu,
no está significando una locura, sino que Cristo es ¿qué? El todo. Recordemos que Jesús es llamado Alfa, Omega, principio, fin, primero, último, el Cordero, el León, el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacerdote y el mismo Dios que recibe el sacrificio. Es el todo. Él lo hizo todo, no necesitó de otro. Pablo dice aquí, segunda carta a los Corintios 6:16, mire lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? Templo del Dios viviente. ¿Y somos templo de quién según la Biblia? No, según la Biblia estamos viendo que somos templo del Dios viviente, pero Pablo dice que nosotros somos templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? ¿Quién me puede responder? Jesús. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 10. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 verso 10. Pablo dice allí: porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Escuche bien, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Colabórenme, por favor, no se me queden calladitos. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Y Él es el Dios viviente. Y Pablo está diciendo allí que nosotros somos templo del Dios viviente. Es decir, Jesucristo, nosotros somos templo de Él como en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. Él es el Espíritu. Y si no me lo cree, miremos aquí mismo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Ahí unas hojitas atrás nomás está. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Miren lo que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como ¿qué? Como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesús. Una hojita atrás. Póngala una hojita atrás, por favor. Una hojita. Capítulo 3, verso 17. Dice: porque el Señor es ¿qué? ¿Quién es? El Espíritu. Porque el Señor, ¿quién es el Señor? El Espíritu. ¿Quién es? Jesús. Porque el Señor es el Espíritu. Escuche bien. El Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Quién es Él? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de ¿quién? Del Señor. Pablo está diciendo que Jesucristo, el Señor, es el Espíritu, porque Él es el todo en todos. Volvamos dos hojitas más adelante. 6:16. Entonces, para Pablo Jesús es el Espíritu, y solamente hay un Espíritu. Efesios 4:6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 4:3. Un Espíritu. Solamente hay uno. Entonces Pablo dice aquí que nosotros somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo. ¿Y quién es ese Dios viviente? Jesucristo. Por lo tanto, Pablo dice que el Señor Jesús es el Espíritu. Y sigue diciendo, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? ¿Cómo se llama ese Dios que vino y habitó entre nosotros? Jesús. Jesús. Pero ¿sabe usted? Dice Pablo, está hablando en pasado. Mire, como Dios dijo, pasado. El Dios que dijo que vendría y habitaría entre nosotros, Yahvé o Jehová. Isaías 52:6 dice: por lo tanto, se lo voy a decir, no lo lea, quédese allí.
Dice, por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, ¿estaré qué? Presente. Dios se haría presente. Dios, el mismo Dios, el inmortal, el invisible, se haría presente. ¿Cómo se haría presente? Isaías 35:2 y verso 4 lo dice. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Desearon de corazón apocado, esforzados no temáis. Escuche bien, esforzados no temáis. Dios mismo, dice la Biblia Torres Amad, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Escuche bien, Dios mismo vendrá en persona. ¿Qué es una persona? Un ser humano. Dios mismo vendrá en persona. ¿Quién? Yahvé, Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Isaías 63:16. Isaías le dice a él, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Jehová, el único Dios, el Padre, dijo que Él mismo estaría presente, que Él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33:17 dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verá la tierra que está de lejos. El 22 dice, ¿cuál es ese Rey que vendría? Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Aleluya. Por eso dice Pablo, como Dios dijo, escuche bien, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios cumplió su promesa. Mi hermano, escuche bien, Dios cumplió su promesa, vino y habitó entre los hombres. Por eso Juan capítulo 1, verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué pasó? ¿Y el mundo qué? No le conoció. No le conoció. Pero miren lo que sigue diciendo Pablo. Y esto ya no lo dice Pablo, esto ya se lo dice el Señor. Dice, por lo cual salí en medio de ellos. Estoy leyendo el verso 17, segunda carta a los Corintios 6:17. Ayúdale allí, por favor, hermano. Segunda carta a los Corintios 6:17 dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el Señor? Jesús se lo está diciendo. Dice el Señor, apartados, dice el Señor. ¿No lo que es que? Del mundo yo recibiré. ¿Y qué seré a vosotros? ¿Qué seré? Por Padre. ¿Y vosotros me seréis qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire qué bien. Pablo muestra a Jesús como qué, como Dios. Lo muestra como qué, como el Señor. ¿Y qué más? Como el Padre, el único Dios, ese Dios que vino al mundo, ese Dios que es el Espíritu eterno, vino al mundo ¿qué? A salvarnos. Por eso Pablo dice que Jesús, que es quien, el Señor, que será nosotros, ¿por qué? Por Padre. Por eso vemos que Pablo escribe un qué, un Señor, una fe, un bautismo. Porque para Pablo Jesús es que en todos, para Pablo Jesús ¿quién es? Es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu y es el Padre. Por eso Pablo no bautizó en el nombre del Padre, literalmente invocando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo bautizó en qué nombre. ¿Para qué? Ese es el nombre. Y él también se bautizó. Vamos a leer. Pablo bautizó en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 19, leamos allá. Hechos capítulo 19. Pablo bautiza en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del único Dios. Ese Dios que es el Dios eterno, ese Dios que es el Padre creador, porque es el único Dios el que creó todo, ese Dios que se hizo hijo para venir a redimirnos, como dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como Hijo Eterno. No, se llamará su nombre como
Padre eterno, Dios fuerte. Él es el único Dios. Jesucristo en su manifestación humana es ¿quién? El Padre. Por eso Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Mandó a bautizar. Le leo Hechos 19. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿En qué fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo ¿a quién? Al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué? ¿Fueron bautizados en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Mi hermano, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué debe creer? Pues que Jesús es el único Dios, no hay otro Dios además de él. Dice Pablo, dice Hechos capítulo 4 verso 4, 11 y 12, sí dice: porque no hay otro, dice allí. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, escuche bien, y en ningún otro hay que Salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Mi hermano, por eso dice: el que crea, hay que creer que Jesucristo es el único Dios. Pablo lo dijo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 17, dice allí: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia para aquellos que habían de creer en él para vida eterna. Y mire cómo exalta Jesús, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia. La iglesia verdadera predica que no hay otro nombre. ¿Por qué? Porque no hay otro en el cual haya salvación. Ese Jesucristo, porque no hay otro Dios. Y su nombre, ¿quién es? Jesucristo. Por eso Pablo bautizó en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, porque Pablo encontró que el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo no es Trinidad. ¿Es quién? Jesús. Un bautismo. El que crea que Jesús es el único Dios. Jesús lo dijo, Juan 8:24. ¿Qué dijo allí? Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escúchenme, por favor. Si ustedes no creen que yo soy, ¿quién es el yo soy? No. ¿Quién es el yo soy? Jehová. Yahvé. ¿O Jehová? El yo soy es él. Y Jesús dice: ¿quién es el Jehová? El único Dios, el Padre. En el libro de Éxodo capítulo 3, verso 15 en adelante, Moisés le dice al Señor: y si ellos me dicen, ¿quién me ha enviado? ¿Qué les diré yo? El Señor le responde: diles, o Yahvé o Jehová le dice, diles: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Y Jesús dice: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mi hermano, mi amigo, usted está aquí. Usted, escúcheme bien, no debe creer. Tiene que creer que Jesucristo, ¿quién es? El yo soy del Antiguo Testamento, el único Dios, porque Él lo dijo. El que crea, ¿y qué más? Y fuera bautizado, ¿cómo? En el nombre de Jesús. ¿Qué pasará con él? Este será ¿qué? Salvo. Será salvo. Vamos a seguir encontrando algo más aquí. El testimonio de Jesús. Ya encontramos que para Pablo Jesús, ¿quién es? El Padre, es el Espíritu. Por eso bautizó en el nombre de Jesús. Permítanme lo que el pastor dijo. ¿En qué nombre fue bautizado Pablo? Pablo fue el único que no conoció al Señor cara a cara.
y tuvo que ser bautizado. Vea, ¿En qué nombre fue bautizado Pablo? nombre de Jesús, ¿Cómo así? ¿Dónde está eso? invocando tu nombre. ¿Dónde está eso? Pablo tuvo que ser bautizado, el que creyere. La orden fue, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos en el capítulo 9, vamos a leer allá. Le voy a sintetizar, le voy a decir un poquito aquí, Hechos capítulo 9. Dice que el Señor Jesús se le aparece a Pablo y Pablo le pregunta, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dice que Ananías es enviado a donde estaba Pablo y el Señor le dice, entra a la calle a la derecha y busca, estoy leyendo el verso 11, Hechos 9, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. He aquí que él ora. Verso 6, quiero que lea el verso 6, dice, él temblando y temeroso después de que el Señor se le aparece, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi amigo, esa pregunta se la debería hacer usted. Mi hermano, esa pregunta se la debería hacer usted también. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿quién es el Señor? Jesús fue el que se le apareció. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Tenía que ser bautizado en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 22. Ya había creído porque Jesús se le aparece. Pablo no creía en Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a aquellos que nombraban a Jesús, perseguía a los del nombre, los mataba, los perseguía, los echaba en la cárcel. Pero el Señor se le aparece y le dice en lengua hebrea, yo soy Yeshua quien tú persigues. Usted sabe que el vocablo Yeshua quiere decir, yo soy Jehová el Salvador. Eso es lo que quiere decir el nombre del Señor. Cuando el Señor se le aparece, le dice literalmente quiere ser, yo soy Yeshua, que significa, yo soy Jehová, tu Salvador. Pablo entiende que ese quien es el mismo y único Dios, el Dios de los judíos, y por eso le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Aleluya. Él tenía que ser bautizado, Hechos capítulo 22, verso 14. Mire lo que dice. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Sí estamos allí? El Dios de nuestros padres te ha escogido. Escuche bien. ¿Quién escogió a Pablo? Hechos 9 lo leímos. Jesús lo escoge. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y hagas el justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué le dice Ananías a Pablo? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, ¿y qué? Y bautízate, ¿qué? Y lava tus pecados, ¿cómo? Invocando, ¿cómo? ¿Cuál nombre? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hay un nombre que Pablo tenía que ser invocado sobre él para el perdón de los pecados, y es el nombre de Jesús. Ese nombre le fue invocado ¿por quién? Por Ananías, discípulo del Señor. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, tuvo que confesar que Jesucristo es el único Dios y ser bautizado para lavar sus pecados en el nombre de Jesús si quería ser salvo. El que crea, ¿el qué? ¿Será que? Yo pregunto, mientras usted busca allí Romanos capítulo 6, verso 3. Busque allí Romanos 6:3, allí dice Pablo que él fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 6:3. Yo le voy a hacer una pregunta y espero que usted me la responda. ¿Habrá alguno mayor que Pablo aquí? No. ¿Quién se cree más grande que Pablo aquí? ¿Quién es más grande que Pablo aquí? ¿Quién? Ninguno de los que vemos aquí es más grande que Pablo. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en qué nombre? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, aquel gran hombre de Dios, del cual la Biblia da testimonio, escúcheme bien, tuvo que creer que Jesucristo, el que él perseguía, es el único Dios, y así lo confesó, diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Tuvo que creerlo y tuvo que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para ser salvo. Mi hermano, mi amigo, si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, qué pena me da decirle, no es salvo. No es salvo. Porque el nombre de Mateo 28 y 19, ¿cuál nombre es? Jesús. Amén. Hay que creer que Jesús es el único Dios. Es el Padre. Y el mismo el Espíritu. No es otro. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesús. Palabras del Señor Jesús. Para ir un poquito rápido. Para los que preguntan dónde Jesús dijo ser el Padre, aquí se los voy a mostrar. Ya Jesús le mostré el primer capítulo, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16. Jesús dijo allí ser el Padre. ¿Lo dijo o no? Lo dijo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartado. Dice, ¿quién? El Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús. Dijo el Señor: no toqué el mundo y yo recibiré. ¿Y será vosotros qué? ¿Por qué? ¿Qué seré? ¿Por qué? Por Padre. Ya lo dijo. Le voy a mostrar otro texto donde Jesús lo dijo. Para cumplir lo que dice Isaías 9:6. Recordemos que el Señor vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en la ley, los salmos y los profetas. Y el profeta Isaías llama a ese niño que nos es nacido, a ese hijo que nos es dado. ¿Cómo lo llama? ¿Quién lo lee? Isaías 9:6. ¿Cómo lo llama? ¿Lo llama Dios Hijo o lo llama Dios Fuerte, Padre Eterno? ¿Cómo lo llama? Porque un niño nos es nacido. Está hablando de Jesús, Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado es sobre su hombro, y se llamará ¿qué? Su nombre. Escuche bien, todo gira alrededor del nombre del Señor, y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el único hijo que nació siendo ¿qué? Padre. Es el único Dios que nació siendo ¿qué? Padre. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios, el Padre, que se hizo hombre. ¿Para qué? Para venir a salvarnos, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos, y apartado, dice el Señor, no te con el mundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El nombre del Padre y del Hijo lo encontramos en Isaías 9:6. Jesús es su nombre. Y Jesús ratifica en Lucas capítulo 13, verso 22, ratifica que Él es el Padre. Dice aquí: pasaba Jesús por ciudades y aldeas. ¿Quién pasaba por ciudades y aldeas? Jesús. Enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le preguntaron? A ver, ¿qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron? Lucas 13, estoy leyendo el verso 22-23. ¿Qué le preguntaron? Son pocos los que se salvan. Señor, ¿son poquitos los que se salvan?
El Señor le responde: esforzaos a entrar, ¿por qué? Por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que ¿quién? Verso 25. Después que ¿quién? Que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera especies, y llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, abre. Y él respondiendo, pues dirá: no sé de dónde soy. Miren, esto sucederá ciertamente. Los que no crean que Jesús es el Padre. Dice, el Señor le dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta es Él. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el Padre de quién se haya ¿qué? Levantado, cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Se está presentando como el Padre o no? Después de que el padre de familia se haya levantado. ¿De cuál familia? De la iglesia. Su iglesia, que nosotros somos ¿qué? Sus hijos, somos sus hijas. Dios tiene una familia. ¿Cuáles son? Su iglesia, su esposa y su familia. Él dice: después de que el padre de esta familia, de esta iglesia se haya levantado, entonces la gente que no ha creído le comenzarán a decir que: Señor, Señor, ábrenos. Y él responderá: no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, confirmando que Él es el único Dios: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. El que no crea que Jesucristo es el Padre, el único Dios, estará por fuera de la salvación. Él comenzará a gritarle: Señor, ábreme. Y él le dirá: no lo conozco. Y le dirá en aquel día: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas, donde en el reino de Dios, y vosotros estéis ¿qué? Excluidos. ¿Por qué están excluidos? Porque no creyeron que Jesucristo, el Señor, es el Padre, el único Dios. Por eso estarán excluidos. Por eso Jesús dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, usted mi hermano, usted mi amigo, tiene que creerlo. Jesús es el único Dios y Padre. El que cree y puede ¿qué? Bautizado será ¿qué? Salvo. El que no crea será condenado. Jesús es el Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre entonces? Jesús. Ahora veamos a Jesús confesando que Él es el Espíritu. Apocalipsis capítulo 2 y 3. Vamos a mirar confesando a Jesús que Él es el Espíritu. Apocalipsis capítulo 2 y verso 3. Jesús firma de una manera muy particular esto. ¿Cómo firma? ¿Cómo firma Jesús las 7 cartas a las iglesias? A ver, los lectores de la Biblia, ¿cómo firma Jesús las 7 cartas? Jesús le manda a Juan y le dice: ve y escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escríbelo ¿a quiénes? A las 7 iglesias. Jesús le manda, le da la orden a Juan. ¿A Juan cuál? Juan el apóstol le dice: escríbelo. Pero Jesús mismo firma las cartas. ¿Cómo las firma? ¿Quién le dice? No. ¿Cómo las firma? ¿Cómo las firma? Oh, el capítulo 2, léalo por favor. Capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oídos, ¿qué? Oiga. ¿Quién lo dice? ¿Ah? No. ¿Quién lo dice? 2.7, léalo por favor, léalo. Apocalipsis 2.7, ¿qué dice? Jesús firma allí. ¿Lo que qué? Lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. En todas las cartas que usted lee, las 7 cartas, Jesús firma de la misma manera: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús firma como el Espíritu. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Pues el Espíritu tiene nombre. Su nombre es Jesucristo. Por eso Pablo dice: el Señor es el Espíritu. Por eso Pablo, Juan, los apóstoles, todos bautizaron ¿en qué nombre? En el nombre del Espíritu, en el nombre del Padre. ¿Cuál es ese? El nombre de Jesucristo. Ellos no se equivocaron. Para ellos Jesucristo
Dios manifestado en carne, Dios hecho hijo. Por eso no hay dos bautismos, hay un solo bautismo. Veamos a Juan confesando que Jesús es el Padre y el Espíritu. Juan Apóstol, capítulo segunda carta del apóstol Juan, verso 4, dice, y el verso 5. Allí Juan presenta a uno que es el Padre, dice, que dio un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? A ver, ¿cuál fue el mandamiento que dio el Padre? ¿Quién lo lee? Segunda carta del apóstol Juan. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando la verdad, conforme, escuche bien, al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál fue ese mandamiento? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue ese mandamiento que recibimos del Padre? ¿Usted sí lo practica o no lo practica? ¿Sí estamos allí? Segunda carta del apóstol Juan. ¿Cuál fue ese mandamiento? Dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Quién dio ese mandamiento? ¿Quién dice Juan que lo dio? Ayúdenme, por favor, estoy leyendo. Ayúdenme. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. ¿Quién dio el mandamiento? Para Juan. No. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Que nos amemos unos a otros. ¿Quién dio el mandamiento? El Padre. El Padre. Juan llama a aquel que dio el mandamiento, lo llama ¿cómo? El Padre. Ahora miremos quién es el que da el mandamiento al cual Juan llama el Padre. Juan, Evangelio del Señor Jesucristo, escrito por Juan, capítulo 13. Leamos allí. Mire cómo Jesús llama a sus discípulos y les da el mandamiento. Capítulo 13, verso 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Y como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo yo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también os améis unos a otros. ¿Cómo llama Jesús a sus discípulos? ¿Cómo los llama? Hijos, hijitos. ¿Y cómo llama Juan a aquel que dio el mandamiento? Padre. ¿Quién fue ese padre que dio el mandamiento de amarnos unos a otros? Ahora sí denme el nombre. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús es el Padre que dio el mandamiento. ¿A quién? A nosotros, la iglesia, de amarnos unos a otros. Ellos le reconocieron como el Padre. Por eso Juan dice en el capítulo 3, verso 1 de la primera carta, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debe de ser, pero sabemos, dice allí, dice, primera de Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién le conoció el mundo? No. ¿A quién lo dice Juan? Al Padre. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre. ¿Quién fue el que estuvo en el mundo y el mundo lo conoció? ¿Debe el nombre? Jesús. 1 Juan capítulo 1 verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién fue ese? Pues el Padre. Jesucristo es el Padre que estuvo en el mundo y el mundo que no conoció. Jesús es el único Dios y Padre. Por eso Juan en el capítulo 2, allí en la primera carta, capítulo 2, verso 12 dice, primera carta de Juan capítulo 2, verso 12 dice, amados, vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Por su nombre. ¿Qué nombre?
¿Cuál es ese nombre para el perdón de pecados? A ver, ¿cuál es el nombre para el perdón de pecados? Jesús. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de aquel que es Padre, el nombre de aquel que se hizo hombre, el nombre de aquel que es el Espíritu. ¿Cuál es ese nombre? Jesús es ese Dios que estuvo en el mundo y el mundo lo conoció. El Padre que dio el mandamiento de amarnos unos a otros. Y aquí en la primera carta Juan confiesa que el Espíritu dice aquí, 1 Juan 5:6 dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Yo le pregunto, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad, Juan 14:6. Pero ¿qué dice Juan? El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Jesucristo nuestro Señor es el Espíritu. Él es la verdad para Juan. Jesús es el Espíritu. Jesús es el Padre, el único Dios. Ese Dios que en su nombre solamente hay que perdón de pecados, mi hermano, mi amigo. Si usted quiere ser salvo, obedezca lo que dice el Señor. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Pero ¿cómo tiene que ser bautizado? En el nombre de Jesús, para el perdón de sus pecados. No hay dos bautismos, es uno solo. ¿El nombre? ¿Cuál es el nombre? Jesús. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Joven, si tú quieres ser salvo, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Mi hermanos, mi amigos, si quieren ser salvos, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, como Pablo lo hizo, porque María le dice, y ahora, ¿por qué te detienes? ¿Por qué estás sentado? Levántate, lava tus pecados, ¿qué? Bautizándote, ¿cómo? Invocando su nombre. Usted tiene que ser bautizado. Si Pablo, el gran apóstol, tuvo que ser bautizado en el nombre de Jesús, ¿quién es usted para decir yo no? No sé. La última prueba. La última prueba. Les hablé de una prueba. Una prueba histórica. La prueba histórica. Y el que la quiera, se la puedo regalar. Ya el pastor la tiene. La prueba histórica se la voy a demostrar. Que literalmente Mateo 28:19 no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo demostré en la Biblia que hay un nombre, sí, un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 10, dice, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla, de lo que está donde, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién es? El Señor, ¿en qué? En gloria de Dios Padre. Él es el único Dios, no hay otro. Pero mire lo que dice aquí, le voy a leer esta Biblia, nuestra Sagrada Biblia. No la busqué allí, que allí no la voy a encontrar, aquí está. Prueba histórica. Mateo 28:19 fue adulterado. Lo adulteraron. Se lo ingresaron a la Biblia. ¿Quién se lo ingresó? Una iglesia llamada Iglesia Católica. Año 382, edicto de Tesalónica. Nace la Iglesia Católica, la que hoy conocemos como Iglesia Católica Apostólica y Romana. Nace en el año 382 con un edicto promulgado por el emperador Teodosio el Grande. Y ratificado, es decir, acompañado por un hombre que fue muy malo, por cierto, llamado Dámaso I. Ellos introdujeron la Trinidad. No está en la Biblia. Por eso, ¿cuántos bautismos hay en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Biblia? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Ni uno. Por eso no aparecen. Todos los bautismos son ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esta prueba, escuche bien, escuche, oiga, esta prueba demuestra que ese texto lo adulteraron. Nuestra Sagrada Biblia
Dice nota a pie de página de Mateo 28 y 19, dice así. Dice estas palabras. Dice aquí, usted saque su conclusión. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Lo que hemos leído. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación, escuche bien por favor, la formulación, porque a usted se lo van a preguntar. Y usted tiene que darle respuesta a la gente, no debe, tiene que darle respuesta, porque usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted está obligado a darle respuesta. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad, ¿cuál es esa fórmula? ¿Cuál es esa fórmula? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de la Trinidad se introdujo, escuche bien, se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Se introdujo. ¿Dónde lo introdujeron? A la Biblia. No fueron las palabras literales del Señor. Es lo mismo que dijo Lucas en el capítulo 24, verso 47, que el Señor manda y dice: vayan, sí, y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En qué nombre? En mi nombre. Es similar a lo que escribió Mateo en el original, diciendo que lo que el Señor mandó fue que se le predicara a la gente, haciendo discípulos en su nombre. Amén. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. ¿Cuándo apareció clara? Año 382, edicto de Tesalónica. Se inventan una religión que no existía, algo que no existía, se inventan algo llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se la inventaron. ¿Quién? Teodosio el Grande, emperador romano. ¿Y quién más? Un hombre que fue un obispo, Dámaso I. No sé si lo habrán escuchado, que dice que él fue el que hizo la Biblia. Mentiras. Se inventaron la Trinidad. No existía. Como lo hemos visto, la Trinidad no existe. Esta es la prueba histórica. Pero le tengo una prueba bíblica ya para terminar. Le tengo la prueba bíblica y espero que usted me ayude a resolver este problema. Juan capítulo 14. Una prueba bíblica. Le pregunto, y ayúdeme por favor aquí, le pregunto, cuando Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús, ¿lo hizo por su propia cuenta o quién le dijo que lo hiciera? Le pregunto, cuando Pedro en Hechos capítulo 2 manda a bautizar en el nombre de Jesús, ¿se lo inventó No, o fue inspirado? estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Estaba qué? Lleno del Espíritu Santo. Es decir, estaba inspirado por el Señor Jesús. Hechos capítulo 14, Juan capítulo 14, verso 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando cuando viniera el Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará ¿qué? ¿Quién está allí, por favor, para que lo lea? Todas las cosas. Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. ¿Y qué más? Y os recordará de todo lo que yo he dicho. Y os recordará. Él, el Consolador, les enseñará ¿qué? Todas las cosas. Y os recordará ¿qué? Todo lo que yo os he dicho. Pedro estaba lleno de ¿qué? Cuando mandó a bautizar. Del Espíritu Santo. ¿Quién le recordó a Pedro que el bautismo era en el nombre de Jesús? ¿Quién se lo recordó? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le recordó que eso es lo que el Señor les había dicho, y le recordará todo lo que yo les he dicho. Lo que el Señor mandó, lo que realmente mandó el Señor, es que el bautismo se debe administrar ¿en qué nombre? En el nombre de Él. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Porque cuando Pedro mandó a bautizar, los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, estaban llenos del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo les enseñaría todo y les recordaría lo que el Señor les había dicho. Por eso ellos tuvieron esa mente prodigiosa de escribir el Evangelio, porque el Señor se lo recordó, y por eso bautizaron en el nombre de Jesús, porque fue el Espíritu Santo que se lo recordó. ¿O no?
¿Es bíblico o no? ¿Sí, mira? Fue el Espíritu Santo que le recordó que el bautismo era ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Por qué no era en un nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, porque si hubiese sido así, Pedro lleno del Espíritu Santo hubiese dicho, dejen que nosotros lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso hubieran sido las palabras literales del Señor. Pero como el Señor no dijo eso, cuando vino el Espíritu le recordó que las palabras para el bautismo, para el perdón de pecados, para salvación, eran el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que el Señor se los había dicho anteriormente. Y por eso ellos bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Pregunto, ¿qué somos nosotros para no obedecer el mandato del Señor? El que quiera ser salvo, aquí no se obliga a nadie. Tiene que creer que Jesucristo es el único Dios. Dios Padre, el mismo el Espíritu. ¿Sabe usted que en Juan 14, para terminar, no se me impaciente, por favor, esto es importante? Jesús dice aquí que Él es el Espíritu. ¿Sabía usted? ¿Sí lo sabía? Se lo voy a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién dijo que estaría para siempre con nosotros? ¿Quién? Jesús. Juan 28, 19. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El consolador. Jesús es el consolador que está con nosotros para siempre. Verso 17. Ayúdeme a leerlo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ellos conocían al Espíritu. ¿Por qué le conocían? ¿Por qué? Porque la recibieron. No. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora, porque vive con vosotros. Le pregunto, ellos conocían al Espíritu. Porque moraba con ellos, vivía con ellos. Le hago una pregunta, ¿quién era el que vivía con ellos, que ellos conocían? ¿Cómo? Jesús. Ellos conocían al Consolador, ellos conocían al Espíritu. Por eso Pedro, por eso Pablo, por eso Juan dicen que Jesús es el Espíritu. Pero vosotros le conocéis porque vive, está con vosotros. Pero ya no estará con vosotros. Ahorita estará ¿qué? Ya cambia la preposición con a la preposición ¿cuál? No, vive con vosotros, pero ¿estará dónde? En vosotros. Miremos quién es el que estaría en nosotros. Dice Jesús en el verso 18, confirmando que Él es el Padre. No os dejaré huérfanos. Miren lo que dice el verso 18. Confirmando que Él es el Padre. No os dejaré ¿qué? Huérfanos. Yo le hago una pregunta. Si yo soy hijo, ¿puedo dejar huérfanos a mis hermanos? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Un hijo puede dejar huérfanos a sus hermanos? ¿Un tío podrá dejar huérfanos a sus sobrinos? ¿Ah? No. ¿Quién deja huérfanos? Un padre. No os dejaré huérfanos. Y Jesús ya se los había dicho en el verso 9 del verso 10, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ¿ha visto quién? Al Padre, y le ratifica que eres el Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que vendría? El Consolador. Y Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco del mundo no me verá más, verso 19. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20, ratifica a Jesús que Él es el Consolador que estará, porque dice el verso 17, y estará en vosotros. Verso 20, ratifica a Jesús que Él es el que estaría en nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. ¿Y quién en vosotros? ¿Quién? Léalo, ¿quién? ¿Ah? Lea el verso 20, por favor. ¿Quién es el que estaría en nosotros? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y yo.
¿Quién es el consolador que estaría en vosotros? ¿Quién es? Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es ese? Yo estaré, ¿dónde? En vosotros. ¿Quién es el consolador? Es el mismo Jesucristo, no hay otro espíritu. Por eso los apóstoles dicen, el Señor es el espíritu de la verdad. Y por eso Jesús dice, el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a quién, a las iglesias. Él es el consolador, Él es el único Dios, Él es el Padre, no los dejó huérfanos, vino a nosotros. Por eso nosotros bautizamos en el nombre de quién, porque el nombre de Jesús fue lo que literalmente dijo el Señor: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en mi nombre. Mi hermano, si hay alguno aquí que desee ser salvo, obedezca el mandamiento. Le hemos predicado el Evangelio, se lo hemos predicado. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la promesa que Dios hizo, la cual Él no cumplió. ¿Cuál es la promesa? Que Él mismo vendría y nos salvaría. Lo prometió y lo cumplió. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cumplió, Dios mismo vino a salvarnos. Y dice, el que lo crea y fuere ¿qué? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Será qué? Y el que no lo haga, ¿qué será? Condenado. Si tú quieres ser salvo, debes obedecer esta revelación. Debes obedecerla. Si quieres, ¿no? ¿Aquí obligamos a alguien? ¿Le ponemos escopeta? ¿Pistola? El Señor tampoco lo hizo. Él dijo, el que quiera, el que crea. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si hay gente aquí que no ha sido bautizada en el nombre de Jesús, hoy es el día que lo haga. Dígale al pastor, pastor, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser bautizada en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de mis pecados, porque estoy esperando ¿a quién? A Jesucristo el Salvador. Y yo, si soy bautizado, si soy bautizada, mis pecados son limpios, soy purificado, soy santificado. ¿Cómo? En el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y cuando Él venga, si vivo en santidad, si vivo una vida santa delante de Él, ¿qué pasará? Seré ¿qué? Salvo. Espero, mi hermano, mi amigo, que esta reflexión le sirva. Y mire que usted necesita el bautismo en el nombre de Jesús. Solamente hay un bautismo. Y ese bautismo es la entrada a tu salvación. Dios te bendiga. Gloria sea al Señor y al Todopoderoso. Dios bendiga la vida de nuestro pastor. Gloria sea al Todopoderoso. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer nomás. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo?